Bueno, es tremendamente, fantásticamente alucinante que esto esté pasando. Cuando nos llamaron en verano se empezó a gestionar esto, en enero, y nos juntamos con el rector y yo le pregunté ¿por qué? ¿Por qué quería hacerlo? Porque las noches NERD nosotros las hacíamos en el Teatro Italia, las hacíamos por online, las hacíamos en cualquier parte, y nunca nos había pasado que nos llamaran de una universidad para hacerlo. Y él dijo algo que a mí me conmovió. Dijo, hay muchas personas en nuestra universidad que es por primera vez, primera generación que tienen la oportunidad, el privilegio de estar en la universidad. Y yo quiero que para ellos esta experiencia sea una experiencia memorable. Y estoy dispuesto a mover las energías y las lucas y lo que signifique para que la comunidad escolar tengan experiencias enriquecedoras, fuera de los resultados, fuera de los números, sino que solo para guardar bonitas memorias. Y, ¡ay, qué rico!, ¿no? O sea, ¿quién va a decir que no ante eso? ¡Sí, vamos! Así que, upa chalupa, y aquí estamos, pues. Así que, para que sepan nomás el espíritu que mueve esto, es súper bonito. Y bien, pregunta, ¿alguien ha venido una noche nerd antes? Ustedes, los que no saben, porque tengo que decirlo, esto es una cosa que no inventé yo, lamentablemente, me encantaría decirlo, pero no. Es una cuestión gringa, es una franquicia, es un modelo. Esto ocurre desde el año 2003, que empezó en Estados Unidos, que un gallo, un ornitólogo, se iba a la punta del cerro del Sahara, hacia la punta del cerro, a mirar un pajarito índigo que se comía sus guaguas. Bacán. Entonces se pasaba metido agazapado en un rinconcito, ¿cachai? Detrás de un árbol ahí mirando al pajarito. Un día, una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, y el weón solo, mirando el pajarito. Cuando llegaba de vuelta a Boston, a su casa, a la universidad, entiéndeme que el gallo tenía así 80 historias, millones de aguantar para contarle a la gente cuando se encontrara. Entonces iban al bar de la esquina, al Midway Café, y le volvía a contar la historia. Al primero que encontraba, al segundo que encontraba, al tercero que encontraba, y al final estaba todo el mundo hasta acá con el pájaro maldito. ¿Qué me importa tu pájaro? Súbete arriba al escenario y cuenta la cuestión de una pura vez. Y así nacieron las Nerd Nights. Y desde entonces se han esparcido por todo el mundo y aquí somos nosotros las que hacemos en Chile. Y que para mí es una alegría. Y de hecho tiene un dibujito, miren. Muy complejo. Eso lo podemos poner en el break. Ese es el dibujito, muy elegante. Bueno, y la gracia es justamente compartir conocimientos. Entonces, cuando nos llaman a hacer uno de mecánica cuántica, me parece, hace todo el sentido del mundo, pero uno se pone a pensar que es bien re loco que vivamos en un universo, en un mundo cultural donde usamos la mecánica cuántica y a la vez hay un desfase cultural con la tecnología que habitamos. O sea, vivimos en un mundo donde la mecánica cuántica facilitó el desarrollo tecnológico que nos permite estar aquí ahora, el teléfono, el computador, todos los transistores, entender el universo, y puede haber un gallo terraplanista con un teléfono celular en la mano. ¿Cachai el gap? Es muy loco. Entonces, este acercamiento cultural, entender, o sea, achicar esa brecha, tiene que ver con este tipo de instancia. En el fondo, tratar de entender y poder entender un poco más el mundo en que estamos parados habitando, porque podemos vivir en un mundo sin entenderlo. Entonces, para achicar esa brecha, es que estamos acá. Entonces, vamos a empezar con Joaquín Gianotti, porque esa es la idea, como que humanista, matemático, físico. Después todos conversamos y cuando a ustedes les surja, ¡pim!, una preguntita en la cabeza, chanan, foto, sáquenle una foto, y mandan a ese QR sus preguntas, ¿ok? Y va a haber hay un grupito de voluntarios que las van a recibir y las van a poder comunicar, ¿ok? Bueno, y luego las charlas se van a grabar y luego se van a subir a YouTube, así que si tienen preguntas que se les ocurren cuando están en la ducha la próxima semana, las pueden mandar a las redes sociales. Y ahí podemos seguir conversando y todo, ¿ok? Redes sociales, Instagram, Noches Nerd, Noches-Nerd, Facebook. Buscan Noches Nerd, van a encontrar. Y si no, las mandan por nochesnerd.com y también llegan. ¿Ahora sí que sí? Ya. Entonces vamos a empezar con Joaquín. Ya fueron presentados, pero solamente quiero contar que Joaquín es filósofo, metafísico, metafísica de la física, filosofía de la física. Siempre ha estado como tratando de entender desde la filosofía
lo basal de cómo funciona el mundo, desde la filosofía, ha pasado por muchas universidades, tiene un doctorado en Glasgow, donde fue profesora además, en Durham, también trabajaste en Frankfurt, ha pasado por varias ciudades europeas, luego llega a Chile porque se casa con una chilena. Y acá se instala primero en la Universidad de Chile, luego donde están desarrollando un Fondesit, y antes de venir acá a la Universidad Mayor, donde es profesor y además dirige el NACSA. Pueden googlear todo porque, bueno, está todo en las redes sociales si les interesa y se pueden preguntar directamente. Cuando terminemos las charlas podemos conversar un rato todos juntos. Así que, Joaquín, por favor, adelante. Un aplauso, por favor. Hola, hola, ¿cómo están? Bien. Qué bueno. Ya, muchas gracias Magdalena, muchas gracias Paola, Mario, muchas gracias a todos y todas. Richard Feynman, un importante físico y divulgador de la mecánica cuántica, decía que nadie puede entender la mecánica cuántica. Entonces la pregunta es, ¿por qué invitar a un filósofo al cumpleaños de la mecánica cuántica? Yo, de alguna manera, lo que quiero hacer es sugerir, plantear que la mecánica cuántica es una teoría que reivindica el papel de la filosofía. Y quiero abordar este tema hablando de un objeto central de la mecánica cuántica, que es la función de onda. Y mi colega van a decir algo más específico respecto de esos elementos matemáticos. Mi presentación soy filósofo, así que va a ser súper accesible, súper sencilla. No se preocupen. Es viernes. Ya. Ahora, ¿por qué la filosofía se interesa de la mecánica cuántica? Porque la filosofía nunca ha temido desafiar nuestras preconcepciones sobre el mundo. Hay un debate muy largo, por ejemplo, si objetos como esa mesa existen. Hay un debate sobre el orden del universo, si algo que nosotros como seres humanos proyectamos, o si existen de forma independiente de nuestro pensamiento. Pero a veces las preguntas filosóficas más desafiantes surgen de la naturaleza, de la ciencia. Y la mecánica cuántica es un ejemplo excelente para ver por qué la filosofía es importante si queremos comprender lo que estamos haciendo cuando hacemos mecánica cuántica. La mecánica cuántica, pido disculpa a físicos, matemáticos, los físicos presentes, física presentes, es como un recetario de herramientas para hacer experimentos, desarrollo tecnológico y, si somos un poco ambiciosos, para explicar los fundamentos de la realidad. Un objeto central de la teoría cuántica es una función de onda, la función de onda. La función de ondas es un dispositivo matemático, una función, entonces, que asigna valores a un punto en un espacio matemático abstracto, un espacio lógico, que sirve para representar todas las propiedades físicas observables de un objeto, por ejemplo, una partícula, como vectores en un espacio matemático. ¿Okay? Entonces, es un elemento matemático que describe las propiedades del objeto. Por ejemplo, de una partícula, no sé, la posición, el momento, la energía, como vectores en este espacio abstracto. En mecánica cuántica hay una regla, la regla de Born, que nos permite derivar algunas probabilidades de observar alguna de estas propiedades descritas como vectores en la función de ondas haciendo observaciones. Y además, un otro elemento central de la teoría es la ecuación de Schrödinger, la del gatito, ustedes lo saben, ¿ya?
¿Qué hace la ecuación de Schrödinger? Permite describir cómo evoluciona la función de onda, que representa, de nuevo, representa toda la característica física observable de un objeto, cómo evoluciona en el tiempo. Entonces describe su dinámica, se llama. Ese elemento, la función de onda, es súper exitoso para hacer observaciones y experimentos, desarrollo tecnológico. Piensen, por ejemplo, resonancia magnética, supercomputadores, ahora se habla. Todo eso se hace con esa herramienta matemática. Y la pregunta filosófica es, ¿cómo es posible que es un dispositivos matemáticos desarrollado inicialmente de forma autónoma respecto a nuestro conocimiento del mundo cuántico, es tan exitoso para hacer mecánica cuántica, para describir nuestra realidad? Esas son las preguntas que, por ejemplo, un premio Nobel de la física, Eugene Wigner, se planteó. Es el milagro de la matemática. ¿Cómo es posible que ese formalismo matemático pueda ser tan poderoso para describir la naturaleza, cuando el formalismo matemático, la función de onda, es algo que fue desarrollado, desempeñado, investigado, sin saber nada sobre el mundo cuántico? Esa es la pregunta filosófica. Y yo lo que quiero plantear es que la filosofía, como ustedes saben, las respuestas siempre son un poco controvertidas, un poco raras. Puede ofrecer herramientas para analizar o investigar alguna consecuencia de las posturas que podemos adoptar respecto a la naturaleza de la función de onda. Una primera postura, por ejemplo, es aceptar el milagro. Simplemente pasó. Pasó que nosotros como seres humanos hemos desarrollado una matemática, hemos desarrollado el concepto de función de ondas y hemos encontrado que funciona para describir partículas, campos y otras cosas. Una otra postura un poco distinta es pensar a la función de onda como algo que representa nuestro conocimiento, o mejor, nuestra incertidumbre, como va a explicar matemático y la física, respecto al objeto cuántico, porque la función de ondas describe e incluye todas las propiedades observables que podemos observar con una determinada probabilidad. Entonces, de alguna manera, la idea de esa segunda postura es pensar que refleja nuestro conocimiento del mundo cuántico antes de la observación. Entonces, la función de onda no es algo de la naturaleza, es algo de nosotros. Esta es una segunda postura bastante intuitiva, bastante razonable. Mis ojos que miran. Sí. Yo determino la realidad que existe afuera mío. De alguna manera esa es un poco la idea, que refleja nuestro pensamiento respecto a la naturaleza. La tercera postura, que es muy descabellada, es la que quiero plantear como postura filosóficamente más interesante. Es una postura que se llama realismo sobre la función de onda. Una postura que han defendido físicos y filósofos de la física como Alice Ney, Sean Carroll, David Albert. Eso, si ustedes googlean, son personas importantes en el debate. Pero no importa que son esas personas que defienden la postura, lo que la postura afirma que es interesante. ¿Y qué es el realismo sobre la función de onda? Es una doctrina que la función de ondas no es una manera de representar matemáticamente objeto físico. No, la función de onda es un objeto físico. Los vectores en ese espacio multidimensional, ese espacio de Hilbert, que es un espacio abstracto, un espacio lógico, según los defensores de esa postura, es un espacio físico real, concreto, material.
como las sillas donde ustedes están sentados y sentadas. Y déjeme enfatizar la locura de esa postura, porque si el universo es cuántico, ¿ya? Entonces existe una función de onda universal que describe todas las propiedades físicas observables del universo. Y las realistas sobre la función de ondas afirman que esa es fundamentalmente nuestra realidad. Una consecuencia de esas posturas es que la realidad física es fundamentalmente y esencialmente matemática. Que nuestra realidad es matemática. Y eso es una postura bastante rara, ¿okay? Pero si analizamos el argumento filosófico, parece un poco más razonable. Porque la idea es, ustedes acuérdense de la pregunta, ¿por qué la matemática, eso ítem de la matemática, la función de onda es tan exitoso para explicar la realidad? Bueno, porque la realidad es matemática. Y esa es la consecuencia del realismo sobre la función de onda. Puede explicar el milagro. No es un milagro que la función de onda es tan poderosa como herramienta, porque la realidad es así. Es como está descrita por la función de onda. ¿Okay? Para cerrar, ¿cuál es la moraleja de ese cuento? Yo soy filósofo, entonces planteo preguntas, no la respondo. Para cerrar, bueno, una moraleja, esta es la tarea para ustedes son acá para eso, para pensar. La moraleja puede ser, bueno, necesitamos hacer mejor mecánica cuántica. ¿Ya? La teoría es incompleta, no sé si usted sabe, pero no se puede armonizar de forma consistente la gravedad con la mecánica cuántica. Hay posturas de gravedad cuántica, estas son súper locas. Puede preocuparme porque estoy trabajando en eso. Pero quizá que la moraleja tiene que ver con la metodología, tiene que ver con por qué es importante plantearse preguntas de filosofía. Porque si ustedes observan la misma pregunta sobre el éxito de la función de ondas en describir el mundo, se puede plantear por cualquier tipo de formalismo matemáticos. Entonces, si vamos a lograr la teoría del todo, the theory of everything, es un poco la ambición de la física, todavía ustedes pueden plantearse la pregunta, ok, pero ¿por qué formalismo, esos dispositivos matemáticos me permiten describir el todo? Y esa es una pregunta que de dentro de la física ustedes no van a encontrar mucha respuesta. Esa es la postura del filósofo. Entonces, para cerrar, si de un lado la mecánica cuántica desafía nuestras preconcepciones sobre el mundo, de otro lado, yo creo que reivindica el papel de la filosofía. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Ahora vamos a seguir porque vamos a ir como así, chan, 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 porque deberíamos haber... vamos a seguir. Vamos a seguir con... Yo tuve la suerte que Andrés presentara a todos porque entonces yo no tengo que contener todo el nivel de currículum que tienen estos chiquillos en la cabeza. O sea, el nivel de doctorados y posts es mayor. Es un desafío realmente presentar a tal nivel de eminencia. Y guapo además, Y ¿cierto? guapo. Lindo, sí. O sea, No lo digo por él, ¿no? O sea, el nivel de estilo. Ya, bueno, pero contengamos. Vamos a seguir con Mario Ponce. Mario Ponce es como una especie de paladín de las matemáticas. Junto con Andrés Navas, que es otro gigante matemático chileno, han armado la Olimpiada de las Matemáticas. Van por los colegios movilizando y prendiendo a los niños a acercarse a las matemáticas. El trabajo que hacen es bacán. Es súper lindo y es súper valioso y además que es bacán porque es súper conectado, porque Mario también viene, tú también venís de colegio, de liceo, po. Fui al colegio, sí, pues sí. No, sí, yo sí. decía además, pero de colegio no cuico, quiero decir. ¿Cachai? No sé si tan vulnerable, pero no cuico. Ahí están mis compañeros, podrían decir ahí.
Cuico, ¿no? Bueno, ¿no tiene nada de malo el cuico? Yo tengo mis dudas, fíjate. Bueno, no sé. La cosa es que Mario Ponce, matemático y hoy día, además de hacer toda esta ¿cómo se dice? Esta épica, digamos, esta búsqueda, digamos, de levantar los espíritus de los niños chilenos, es vicerrector académico de la Católica. Chan, hace muy poco. Reciente, fragante, no, ¿cómo se dice? No, cuando es alguien... Flamante vicerrector académico. Y nos va hoy día a deleitar con su charla. ¿Apostarías tu futuro en un juego de azar? Muchas gracias, Magda, y muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Yo no sé, ahí se me está desesperando el camarógrafo. ¿Hasta acá estoy bien? ¿Sí? ¿Más para acá? Es que ahí los tapo ustedes, pues. Estoy muy contento de estar en este relanzamiento de las Noches Nerd y también un saludo a la Universidad Mayor por una actividad tan extraordinaria, tan potente. Me da un poquito de envidia, ¿eh? Sí, me da un poquito de envidia, pero así es la vida. 100 años de la mecánica cuántica. Me conmueve estar invitado a los 100 años de la mecánica cuántica. Me acuerdo cuando celebramos los 1200 años del álgebra, ¿sí? De hecho, veo algunos de ustedes que estuvieron en los 2400 años de la geometría también. Sí, igual 100 años. Yo lo digo de envidia nomás, porque pucha que es cool hablar de mecánica cuántica, ¿cierto? De hecho, estoy seguro que muchos de ustedes ya se hicieron el posto, ¿no? Así, aquí, normal, ¿sí? Hablando de mecánica cuántica. Las envidias son complicadas, pues, pero yo quiero ser honesto con ustedes. Yo le tengo envidia a la mecánica cuántica, me alegra, pero a quien más envidio en difusión de la ciencia, a los astrónomos. A eso sí les tengo envidia. Porque no saben lo difícil que es pararse aquí adelante con 500 personas en esta carpa a entretenerlos con matemáticas. O sea, esa es la pega que me toca, ¿sí? Con matemáticas. Los astrónomos, en cambio, dicen: ay, ¿sabes que si se apaga el sol nos demoraríamos 8 minutos y 20 segundos en notarlo? Y toda la gente dice como, ¡ah! Así es fácil hacer reír a la gente, ¿cierto? Pero con matemáticas es otra cosa, po. A ver. O hay otros que dicen, somos polvo de estrellas. No sé, pues los hijos de Angelina Jolie con Brad Pitt podrán decir eso, ¿cierto? Pero uno no es polvo de estrellas, pues polvo de, no sé, pues de mis padres será. Pues. Y uno los quiere mucho, pero no, estrellas no son. Pues. A ver, ya, vamos a lo que vinimos. Nosotros vinimos a ver cómo la matemática se incorpora, se involucra en esta épica que es verdad de la mecánica cuántica, que es maravillosa, ¿sí? Tengo un tremendo aprecio por ella, por eso estoy aquí, y además que había pizza y cerveza. No es tan fácil decidir, porque yo no soy experto en mecánica cuántica, yo creo que no hay tal cosa, pero sí quiero contarles cómo veo que la matemática se vio afectada por este paradigma nuevo. Porque la matemática por mucho tiempo tuvo el atributo, la virtud de ser considerada la ciencia de lo exacto, ¿cierto? Es matemáticamente exacto, se usa mucho todavía. Pero quiero cuestionarlo un poco, desafiarlo, con una cuestión muy simple. Desde el pasado ayer, antes de ayer, que ustedes agarraron su teléfono, ¿sí? Que se parece mucho a ese, y querían saber si iba a llover o no. Así que abren esa aplicación, Meteomat, ¿cierto? La que está basada en unas profundas y sofisticadas ecuaciones diferenciales. También cool. ¿Y qué decía para ayer en la tarde? ¿Sí? Que iba a llover, ¿cierto? ¿Y qué hace uno? Estaba como Gil ayer, ¿sí? Con un tremendo sol, no sé si lo vieron. Con el paraguas, el abrigo, ¿sí? Y uno dice, ¿qué pasó con la exactitud de la matemática? ¿Se equivoca la matemática? Me contaron por mucho tiempo que la matemática era exacta, que no se equivocaba. De hecho, hay una cierta arrogancia de la matemática, ¿cierto? No de los matemáticos, somos terriblemente humildes, 2400 años, ¿cierto? ¿Cómo se explica esto?
les quiero contar un poquito súper rápido cuál es este proceso de cambiar este paradigma de la comprensión de qué significa la exactitud de la matemática. Y quiero traer a este señor, Isaac Newton, ¿cierto? Un gran matemático, ¿sí? Un gran matemático. Isaac Newton tiene muchas gracias, pero probablemente la más importante es que inventó la tecnología más potente que hemos inventado los seres humanos, el cálculo diferencial e integral. Antes, la matemática era aquella ciencia de contar, ¿cierto? Tengo 10 pescados, me como 7, me quedan 3, ¿ok? Hasta ahí. Con este señor y varios otros, él mismo lo dijo, me subí en hombros de gigantes para ver más lejos, apareció una matemática que permitía predecir no cuántos pescados me quedan, sino que cómo se mueve el pescado, cómo se mueven los astros, ¿sí? La matemática del continuo, que se ve más o menos así, propuso una ecuación o varias ecuaciones, yo quise poner una ecuación aquí, hay 2 ecuaciones en toda la charla, que no se asuste el filósofo, ¿sí? Y además supe que venían ingenieros también, entonces para que estén tranquilos, ¿sí? No se pierdan. ¿Qué dicen estas ecuaciones y esta nueva matemática de Newton? Dice esencialmente lo que está apareciendo ahí, que si uno conoce la posición de una partícula y su velocidad, va a conocer todo lo que pase después. ¿Sí? Si conozco la posición y la velocidad de algo, sé lo que va a pasar después, sé cómo va a evolucionar. Y esto, que es algo bastante razonable para el sentido común. La gente le llama causalidad, ¿cierto? Esto, si ocurre, ocurre esto. Si lo repito, vuelve a ocurrir lo mismo. Le llamamos por mucho tiempo determinismo. Y así los humanos vivimos felices durante casi 250 años haciendo avanzar la humanidad. Construimos máquinas, poleas, edificios, hicimos avanzar más que nunca esta especie, gracias a este señor y esta matemática que creó, exacta. Pero esto empezó a tambalear de repente. La exactitud de la matemática empezó a tambalear. Y yo quiero que lo veamos de varias maneras. Miren lo que está pasando ahí en el video. Si no alcanzan, acérquense. Los de la galucha de atrás les pasó por pagar la entrada más barata, ¿sí? Aquí no hay sofisticación. Son 3 cuerpos, 2 soles y un planeta, siguiendo las leyes de Newton. Y resulta que la evolución, el movimiento, no son elipses perfectas, sino que son estas cosas raras. Y hubo un señor a fines del siglo XIX, 1800 y tanto, Henri Poincaré, que dijo en simple que no hay fórmulas para describir este movimiento. Que se entienda bien, no es que no haya movimiento, no hay un lenguaje matemático simple para describir cómo se mueve. Y eso ya es poner en cuestión esto de la exactitud de la matemática, ¿cierto? Porque si es tan exacta, y hay ecuaciones, y hay determinismo, pero no hay un lenguaje para hablar de eso, también es complicado. Tensiona, si uno quiere decir. Pero pasaron más cosas después. Déjenme ver qué pasó aquí. Lo que no pasó es la diapositiva. Ahí pasó. Nosotros quisimos empezar a saber no solamente lo que pasaba con un eclipse. Eso lo empezamos a predecir bien. Quisimos empezar a saber, por ejemplo, lo que pasaba en la atmósfera. Lo que pasaba, una pregunta simple, ¿va a llover o no el 7 de enero de 2026? Que es una pregunta fundamental, porque es mi cumpleaños. Yo quiero saber eso. Y esa pregunta uno puede decir, la puedo contestar. Puedo tomar las ecuaciones de Newton, considerar la atmósfera como millones de pelotitas chocando, para cada una de ellas conozco su posición, su velocidad, o asumo que la conozco y trato de resolver. Evidentemente eso trae problemas, no solo de cálculo, no solo del lenguaje con que respondo, sino que trae otros. Por ejemplo, veamos este problema. Algo está pasando, no se preocupen, no se asusten. Imagínense que tenemos 2 atmósferas, casi iguales, pero muy chiquititas con pelotitas, poquitas pelotitas. Y la evolución que queremos adivinar es la pelota blanca. Las 2, si se fijaron, voy a tirarme para atrás a ver si funciona. No sé si partió de nuevo. Hay una que está corrida con respecto a la otra, pero un poquitito nomás. Y quiero que las miren, estas 2 atmósferas, y quiero saber con la pelota blanca que va a determinar si llueve o no. Fíjense que las 2 evolucionan iguales casi, ¿lo ven o no? Miren, las 2 pelotas blancas hicieron la misma trayectoria, es decir, el 7 de enero
del 2026 aparentemente sí se puede predecir, porque aunque me equivoque en una atmósfera un poquitito, que eso pasa cuando yo mido, ¿sí? Las dos predicciones son iguales, pero son iguales hasta el 7 de enero nomás. Si yo sigo avanzando, algo está pasando con el pasador, no importa, no te preocupes, Magda. Si uno sigue avanzando, no, Magda, deja, que no metáis las manos. Ok, perdón. Si uno sigue avanzando, se fijan que ahora las rayas blancas son distintas. Es decir, estas dos atmósferas que eran casi iguales, evolucionan juntas por un ratito, pero a partir de cierto momento son completamente distintas. Y en una podemos haber tenido una tormenta el 7 de enero del 26 y en otra súper seco, rico, como para celebrar mi cumpleaños. Entonces, la matemática empezó a ser interpelada respecto de su exactitud, ya sea por su lenguaje o ya sea porque naturalmente nos íbamos a equivocar en medir y me iba a dar respuestas distintas. Esto se llama la teoría del caos, ¿cierto? Y eso es para otra noche nerd. Ahora estamos hablando de la mecánica cuántica. Entonces quiero que tratemos de hacer una cosa muy simple. En lugar de ver estas millones de atmósferas moviéndose, tratemos de adivinar algo súper simple. Yo voy a soltar una pelota ahí arriba, una pelotita roja, y ella va a rebotar. Estos son palitos, ¿sí? Y va a terminar cayendo en un lugar. Solo para que se vea, vamos a hacer una vez el ejercicio. Miren, cae, a veces cae para allá y cayó ahí. Quiero que lo hagamos otra vez. Porque, fíjense, la matemática trata de predecir exactamente lo que va a pasar. Y aquí cae una pelota, rebota. ¿Quién se atreve a hacerlo, a apostarme algo? Yo apuesto una cerveza. Una cerveza. ¿Sí? ¿Usted no puede participar? Supongo, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? Una cerveza. Yo voy a soltar una pelota. El que le achunte donde cayó, se lleva la cerveza. Y el que no, ahí ofrecerá algo. ¿Sí? A ver, ¿quién se atreve a apostar dónde va a caer la pelota? Debe ser fácil. Porque si queremos que esta ciencia sea predictiva, predecir el universo, ¿cómo no vamos a poder predecir esto? Oye, pero espérate, ¿la apuesta puede ser aproximada? No. Tiene que ser precisa, entonces. No, pues precisa. Pero pues. numéralo entonces, pues. Pero díganme, pues el 1, el 2, el 3, el 4, díganme. A ver, ya, que alguien se atreva. Así, ¿cómo no van a querer ganar? Ahí, el caballero ahí. El amigo, acérquese para acá, venga para acá, démosle un aplauso al único valiente que se atrevió a jugar una cerveza. Indique con su mano dónde cree que va a caer. Vaya para allá y ponga el dedo si quiere. Eso. Pero deje el dedo puesto, pues. Ponga el dedo. No, pues ahí, eso es un palito, ¿no? Así que no va a caer ahí. Ahí, deje el dedo, pues. ¿Todos se acuerdan dónde va a caer? Ya. ¿No hay más apuestas? ¿Alguien más quiere apostar? Ahí, venga para acá. Con 2 nomás, porque me dijeron que podía hablar 15 minutos nomás, que en una lata además se me enfría la pizza. Vaya a poner el dedito ahí. ¿Qué? ¿Tenemos puntero láser? Ya, el segundo, listo. Y lo vamos a hacer, a ver, contemos hasta 3, veamos si funciona. 1, 2, 3. ¡Eso! Démosle un aplauso al amigo que se ganó la Pilsen. ¿Cómo se llama usted, caballero? Camilo. Oiga, Camilo. Bueno, Camilo. Y el otro compañero, el perdedor, perdón, no sé cómo se dice, es que dígame su nombre. Hola, mucho gusto, el perdedor. Digo, Juan. Juan Perdedor, van a sentarte. Juan Perdedor es una buena persona. ¿Sí? No. ¿Por qué perdió Juan? ¿Y por qué ganó Camilo? ¿Por qué Camilo es mejor que Juan? No, ¿cierto? No. De hecho es más lindo Juan, ¿cierto? ¿Sí? Porque adivinar una pelota es muy difícil. ¿Pero qué es fácil? ¿Qué pasa si yo en lugar de tirar una pelota, tiro 1000 pelotas? ¿Creen que podrían adivinar no dónde caen? Bueno, sí, ¿dónde caen todas las pelotas? Ahora es más fácil, ¿cierto? Dejemos que corra. Van cayendo las pelotas, por supuesto. La pelota número 25 no vamos a poder adivinar dónde está. Pero dejemos que corra, dejemos que corra. Yo me tomo mi Pilsen. Por la mecánica cuántica. Bueno, ¿cómo cayeron las pelotas? Claro que sabemos. Dibújenlo con su mano, por favor. ¿Así? ¿Sí?
Vamos, háganlo. Pues miren qué lindo. Eso, el baile de la normal. Eso. ¿Sí? Todos más o menos sabíamos que eso iba a estar pasando, ¿cierto? Que iban a caer muy pocas pelotas en los extremos y que suavemente se iban a acumular en el centro. Eso es moderno. De hecho, es más o menos, ahí está, ¿cierto? Aproxima esa curva que aparece en todos lados y que esencialmente ocurre cuando uno hace muchas cosas repetidas, al final terminan distribuyéndose de esa manera. Esto lo hizo muy conocido este señor, ¿cierto? El gran Carl Gauss. Muy bien, está lleno de nerd aquí, era verdad que venían puros nerds. Eso. Yo pregunté el otro día esto en una clase de ingeniería, no contestó nadie. ¿No? Carl Gauss. De hecho, es tan famoso Carl Gauss que tenía billete en Alemania. ¿Sí? O sea, no cualquiera tiene billete, ¿eh? Lionel Messi no tiene billete, Angelina Jolie, Brad Pitt tampoco tienen billete. Solo polvo de estrellas. Oye, ahí está la normal de Gauss que la pusieron al billete de los alemanes, ¿eh? Es importante. Entonces, empezamos a darnos cuenta, los matemáticos, por muchas cosas que fueron pasando, ya sea tanto por error de medición, dificultad del lenguaje o acumulación de cosas, que esto de la matemática exacta no nos estaba funcionando. Pero que había otro lenguaje que sí nos podía funcionar. Y eso se ve coronado, diría yo, por algo que interpeló también a esta mecánica clásica de Newton, a este movimiento. Y es que, y les recuerdo un poquito, en la idea de Newton era que conociendo la posición y la velocidad, que es una dirección y un sentido, ¿cierto? Y una rapidez, yo podía conocer la evolución. El problema es que conocer la posición o adivinar una posición es difícil, como ya vieron. Es mucho más fácil adivinar más o menos dónde va a caer, o la distribución de probabilidad, el lenguaje moderno, tanto de la posición como de la velocidad. Entonces, a principios del siglo XX, este podía ser una buena idea aproximarse, tratar de adivinar más o menos dónde iba a caer una partícula, cuál iba a ser su velocidad y evoluciona respecto de eso. Y aquí la mecánica cuántica hace una aparición maravillosa, que yo quise traer esta nomás, porque Paula después les va a contar de verdad mecánica cuántica. Y es que en la física moderna, emergiendo de la mecánica cuántica, de las ecuaciones de la mecánica cuántica, parece que este error, digamos, o estoy tratando de apretar, no se ve nada, pero cuando esto tiene este levantado, quiere decir que la posición puede ser de aquí hasta aquí y más o menos con un máximo. Mientras más angosto es esto, más precisa es la posición. Lo que emergió de la mecánica cuántica es que esas dos cosas juntas tenían un límite de precisión. La velocidad, momentum, pero la velocidad y la posición de una partícula juntas, no por errores de medición, tenían un error, o sea, un error intrínseco, ¿sí? Y ahí fíjense que quiere decir como que el producto, como que el área de esa cosa celeste que se está moviendo no puede ser más chica que algo. Y eso es una ecuación y tiene un nombre bonito, ¿cierto? Principio de incertidumbre de Heisenberg. El mismo Heisenberg del que nos habló Andy Gombrov hace un ratito. Y lo que dice, que es la segunda ecuación que va a poner, es que el área de esa figurita no puede ser muy chica. Es decir, la precisión infinita no existe ni siquiera en la física. Así que la matemática, si se dan cuenta, ha sido interpelada por muchas razones respecto de este rol de la ciencia de lo exacto. Dicho de otra manera, ya no podemos decir que la matemática permite predecir con exactitud algo. Y eso nos pone por lo menos un problema, que es que yo trabajo en esto. Yo vivo de esto, pago las cuentas con esto. Entonces los matemáticos tuvimos que cambiar de paradigma. Y aparece, y aquí quiero poner este fenómeno atrás muy bonito, aparece una nueva manera de mirar el mundo para los matemáticos. Reconocemos que no somos capaces de decir si va a llover o no el 7 de enero. Hoy no podemos decirlo. Pero sí podemos decir cuántos días de lluvia va a haber el próximo año. Eso sí lo podemos decir. Es decir, podemos decir cuántas pelotas van a caer aquí al medio más o menos. Nos dimos cuenta que podíamos ser exactos en otro sentido, en un sentido probabilístico, en un sentido de distribución.
Y esta figura que está acá dando vueltas se llama el péndulo doble. Y me gusta mucho porque primero, y lo voy a poner de nuevo, el péndulo doble es súper simple. Es un péndulo quebradito. Aquí no hay que ir a millones de partículas, Heisenberg, nada. Es un péndulo doble. ¿Se ve? Y yo les pido a ustedes, y aquí termino y me callo, que traten de adivinar cómo se va a mover la pelota amarilla. Adivínenlo, traten, porque un péndulo normal uno sabe que va para allá, va para acá, va para allá. Pero traten de adivinar el patrón. No es más que un péndulo quebrado. Y fíjense que no tiene patrón. Y uno quisiera preguntarse, ¿a dónde va a estar el 7 de enero del 2026? No sabemos. Pero sí podemos saber, por ejemplo, que va a estar la mitad del tiempo a la derecha y la mitad del tiempo a la izquierda. Ciertos tiempos girando para un lado, ciertos tiempos girando para el otro. En sistemas más sofisticados, lo que hemos aprendido los matemáticos este siglo pasado, con los 100 años de la mecánica cuántica, es que la exactitud que antes marcábamos en exactamente un momento, un tiempo, una posición, un lugar, ya no la podemos tener. Por distintas razones. Hemos cambiado, somos más humildes ahora. Y sí podemos decir que sabemos contestar estadísticamente las cosas. Y durante este último siglo, esas herramientas matemáticas han ido acompañando al desarrollo de probablemente la teoría más potente que conocemos de la física y que vayamos a conocer. Así que feliz cumpleaños mecánica cuántica y feliz noche nerd a todas y todos. Yo paso perdón Magda, mi pequeña publicidad, ese es mi correo. ¿No lo ven? Ese es mi Facebook para los más viejitos. La otra red, esta es la que a usted le interesaba. ¿No? ¿No? No, esa tampoco. Esa sí, ese es mi Instagram. Síganme en Instagram porque ahí está el post. Qué cool es la mecánica cuántica. Ahora sí, muchas gracias. Pero qué maestro, qué maestro. Muchas gracias por tu espectacular charla. Vamos a seguir al tiro con la Paula. Me encantó que Andy hiciera ya dije, la presentación formal, así que yo me puedo dedicar a lo blando. Quiero decir, cuando conversábamos con la Paula para presentarla un poco para que se cachen con quién les va a hablar, además de que tiene doctorado y que ha estudiado afuera y que tiene súper currículum y es súper seca y es académica la Adolfo Ibáñez, la Paula se crió en el sur, mitad en el sur, mitad en Santiago. Como la mitad chica se fue al sur y estábamos conversando como ¿qué crees que, como qué te hace a ti venir y llegar a convertirte en quien eres? Digamos, qué es lo que te gatilla? Y me dijo algo que me encantó y lo voy a decir. ¿Ya? Cuando era chica yo tenía mucho tiempo para divagar. Qué lindo eso. Esa cosa como estar de acompañar al papá por los paisajes del sur, metido en los caminos, perdido a la punta del cerro. Te da mucho tiempo para observar y pensar, y eso, qué buena respuesta. Entendí todo, me hizo todo sentido. Así que, con mucho gusto, les dejo el resultado de aquello. Paula Mellado. Gracias. Doctora Paula Mellado. ¿Te pido el clicker, Mario? El clicker. Ok, yo estoy feliz de estar acá hoy día. Y quiero decir que yo creo que por primera vez estoy de acuerdo con el filósofo y con el matemático. No es algo muy usual. Pero tengo que decirles que a diferencia de la vida del filósofo y la del matemático, la vida del físico es una vida de tribulaciones. Y hay una razón para ello. Porque llega el filósofo, ¿cierto? Que es como Zeus, y es como Zeus, ¿no? Yeah. Y plantea la pregunta. Y después viene el matemático. Y llega el matemático y nos entrega una caja de herramientas maravillosa. Y nos dice, tome, con estas herramientas construye la realidad y conteste la pregunta de Zeus. Y ahí está uno, ¿cierto? Y alguien tiene que hacer la pega. Y aquí estamos.
Así que estoy acá para enseñarles cómo hemos hecho la pega durante los últimos 100 años, para bien o para mal. Es lo que hay. La teoría de la mecánica cuántica es maravillosa, nos ha dado todo lo que tenemos ahora, las comunicaciones, todo lo obvio, no hay para qué repetir, pero está incompleta y les voy a contar un poquito por qué. ¿Cómo se motiva la mecánica cuántica? Con experimentos. Los físicos tenemos un tercer problema, además de tener a los filósofos y a los matemáticos en la oreja. Tenemos los experimentos. Nosotros tenemos que hacer nuestras teorías para explicar la realidad, pero nuestras teorías no son suficientes, no basta con que sean bellas, que sean autocontenidas, tienen que literalmente dar respuesta a lo que la naturaleza nos está mostrando. Es decir, nosotros hacemos algo y el experimento manda. Y es literal así, porque nosotros somos esclavos de la naturaleza. Nosotros estamos aquí para entender la naturaleza. Hubo dos experimentos en la primera parte del siglo XX que nos dijeron que la mecánica clásica, que hasta ese entonces era capaz de explicar la relatividad especial, la relatividad general, estaba perfecto con la mecánica clásica en ese entonces. El electromagnetismo, entendíamos el espectro del arco iris, entendíamos cómo objetos cargados interactúan entre ellos, entendíamos cómo circulaba la corriente, entendíamos el comportamiento de un imán, entendíamos el concepto de campo, esa acción a distancia. Yo pongo un imán cerca de otro y no hay nada entre un imán y otro y siento que me tira un imán o hacia ellos o hacia afuera, ¿cierto? Esa es una acción a distancia. Nosotros los físicos le decimos campo, ¿ok? Todo eso estaba perfecto, pero hay dos experimentos en particular que nos dicen de que hay algo que anda mal. Lo primero es la radiación de cuerpo negro. Imagínense que hay un objeto que es capaz de absorber toda la radiación incidente, ¿ok? Y uno empieza a medir la cantidad de radiación que emite este objeto, el espectro de radiación que se llama, en función de la temperatura. Y lo que hace esencialmente la ecuación de Newton, uno tiene una gran ecuación de Newton, que después la deriva a diferentes ecuaciones para diferentes fenómenos, pero a partir de esa gran ecuación, ¿cierto? Cómo cambia, ¿cierto? Cómo un cuerpo, cómo cambia la dinámica de un objeto, ¿cierto? Debido a una fuerza, ¿ok? Esta ecuación de Newton predice una cosa que se llama la catástrofe ultravioleta. Dice que esencialmente, a medida que yo aumento la temperatura de esta caja negra, ¿okay? Que absorbe toda la radiación, eventualmente la energía absorbida va a ser infinita. ¿Okay? Es decir, predice que la energía va a ser infinita. Eso se llama catástrofe ultravioleta, ¿okay? Que no tiene sentido. El segundo experimento, ¿cierto?, es el efecto fotoeléctrico. ¿Okay? Uno podría pensar que si uno tiene una placa de cobre y le aplica la radia, ¿cierto?, le aplica luz, la luz es la radiación electromagnética, eso es la luz, ¿cierto? Y eventualmente uno esperaría que si uno aplica luz, ¿okay?, con cualquier energía, con cualquier frecuencia, ¿okay?, podría eventualmente sacar un electrón, ¿okay?, de esa muestra. ¿Okay? Eso se llama el efecto fotoeléctrico. Ocurre que los experimentos demuestran que no es así, que se necesita, ¿okay?, una cantidad de energía mínima para sacar un electrón de una placa de cobre. ¿Okay? La mecánica clásica nuevamente se equivoca. Usamos nuestra ecuación de Newton adaptada a estas circunstancias y no nos da. Y ahí aparece la primera propuesta que dice, para solucionar este problema, ¿ok? ¿Y qué tal, en verdad, si la energía no es una cantidad continua, que cambia de manera continua, ¿ok?, como los números reales, sino que vienen paquetes, ¿ok? Y si la energía que tiene, por ejemplo, la luz, la energía mínima, es un cuánto de luz, un paquete de luz mínimo, y después cuando aumento la cantidad de radiación, lo que estoy haciendo aumentando ese número de paquetes, ¿okay?, ocurre que el efecto fotoeléctrico se puede entender y uno entiende por qué necesita un paquete mínimo de energía para sacar un electrón de una muestra. Y por otro lado, los experimentos de radiación de cuerpo negro calzan perfecto con la teoría. ¿Okay?
Entonces, el primer ajuste es decir, ¿sabes qué? La energía está cuantizada. Había un segundo problema que teníamos también. La energía clásica predecía la inestabilidad del átomo. En la teoría de Rutherford, que era en aquel entonces la que funcionaba, esencialmente un átomo era un núcleo masivo con electrones, que eran partículas mucho más livianas, que esencialmente describían un movimiento planetario. ¿Ok? Ok, pero ocurre que si yo tomo un objeto carga, un electrón, y lo agito, el electrón radia. El electrón emite cuantos de luz, pongámosles a eso fotones. ¿Ok? Y si el electrón radia, pierde energía. Entonces, si yo tengo un electrón dando vuelta alrededor del núcleo, el electrón está acelerando, ¿cierto? Va cambiando su posición alrededor del núcleo, está acelerando, ¿ok? Va a radiar energía y eventualmente lo que va a ocurrir es que va a colapsar. La mecánica clásica predice que ese colapso ocurre en 10 a la menos 11 segundos. Es decir, la mecánica clásica predice que el átomo es inestable, ¿ok? Es decir, la mecánica clásica predice que las moléculas son inestables. Esencialmente, la vida como la conocemos no existe. ¿Okay? Eso predice la mecánica clásica. ¿Cómo solucionamos ese problema? Nuevamente, con la cuantización de la energía. Y acá viene entonces, primera idea, cuantización de la energía. Segunda idea, el electrón no es una partícula. El electrón, en primera aproximación, es una onda. ¿Ok? El electrón es una onda y describe un patrón ondulatorio alrededor del núcleo. Ese patrón ondulatorio que describe el electrón alrededor del núcleo no es cualquier cosa, tiene formas definidas. A esas formas se le llama orbitales. Y cada una de esas formas tiene asociada una energía. La energía está cuantizada. La energía del orbital depende de qué tan lejos esté ese orbital del núcleo. ¿Okay? Y como la energía está cuantizada, el electrón va a estar en una posición de energía mínima, y esa posición de energía mínima es tal que la distancia a la cual el electrón está del núcleo no está en el núcleo, está a una distancia definida. ¿Okay? Ese es un orbital. Diferentes orbitales, ¿okay? Tienen diferente forma, y si un electrón quiere pasar de un orbital a otro, ¿okay? No puede quedarse entre medio, o está en un orbital o pasa al siguiente, en que cada orbital nuevamente tiene una energía definida y hay un cuanto de energía, un paquete de energía que separa, ¿okay? Un orbital del siguiente. ¿Okay? Y esos orbitales tienen la forma que se muestra ahí en el dibujo. ¿Okay? Entonces tenemos la energía está cuantizada, los electrones son ondas, ¿okay? Y naturalmente necesitamos también una ecuación. Y aparece una ecuación, y esa es la ecuación de Schrödinger. Cuidado con lo que digas, mira para allá. Y la ecuación de Schrödinger esencialmente pasa a reemplazar, literalmente a reemplazar, a la ecuación de Newton y nos dice cómo evoluciona la función de onda, ¿okay? En función del tiempo va a ser proporcional a su energía. ¿Okay? Esa es la ecuación de Schrödinger, escrita de manera bien abreviada. ¿Okay? Si las partículas son ondas, y yo miro una onda, si yo tiro una piedrecita, un lago, ¿okay? O si uno escucha un sonido, ¿okay? Quizá un músico diría, ya este sonido uno lo puede descomponer en diferentes notas, ¿okay? Y las notas musicales tienen diferentes frecuencias, están hechas de un montón de ondas, ¿okay? Una onda es una combinación de diferentes ondas con diferentes longitudes de onda. A esa combinación nosotros le pusimos, tiene un nombre, no nosotros los matemáticos probablemente, se le llama una superposición. ¿Okay? Una onda en general es una superposición de varias ondas, es decir, una suma ponderada de varias ondas, ¿okay? Como lo que se ve ahí en la figura. Entonces, por ejemplo, uno tiene un haz de luz, ¿okay? Y el haz de luz describe oscilaciones del campo electromagnético, campo eléctrico que oscila,
un campo magnético que oscila y el campo eléctrico va oscilando en diferentes planos. Entonces lo que yo puedo hacer es poner un polarizador, por ejemplo, que selecciona la onda que está en el plano XY, ¿ok? Y descarta las otras ondas que están en distintas direcciones y que son parte de esta onda, ¿ok? Y dejo pasar solamente ese plano de luz, si yo quiero, ¿ok? Pero la onda original era una superposición de ondas, ¿ok? Entonces, hay un tercer elemento. Tenemos la cuantización de la energía. Tenemos que las partículas pequeñas, ¿ok? Todavía son ondas, ¿ok? Cumplen con una ecuación de onda, pero estas ondas no son ondas, digámosle, puras, ¿ok? No es un seno de X, es una suma de senos de X, cosenos de X, ¿ok? Una superposición de diferentes ondas, y voy a cambiar el nombre ahora, y en vez de poner onda, las voy a llamar estados mejor. Entonces, voy a decir que estas ondas, ¿ok? Y quizá pongámosle otro apellido, función de onda, como decía Joaquín, esta función de onda del electrón está hecha de una suma ponderada de ondas, ahora de nuevo, de una suma ponderada de estados. Y entonces una función de onda es una suma ponderada de estados, ¿ok? Nuevamente, la luz está hecha de una suma ponderada de diferentes ondas, de diferentes longitudes de onda. Y yo puedo seleccionar una onda, ¿ok? Simplemente poniendo un polarizador. Es lo que hacen esencialmente los lentes de sol cuando filtran los rayos, ¿ok? Eso es lo que esencialmente hacen. Además de carga, de masa, etcétera, color, olor, las partículas del universo todas, excepto el bosón de Higgs, todas las partículas del universo tienen una propiedad que se llama el spin, o momento angular. Es una propiedad intrínseca de todos, ¿ok? De todas las partículas del universo, ¿ok? Y que uno se la puede imaginar de la siguiente manera. Si yo tomo un electrón, ¿ok? Y lo pongo en un campo magnético, es decir, pongo un imán aquí y pongo otro imán abajo y hago pasar el imán a través de ese campo, ¿cierto? De esa acción a distancia que ocurre entre dos imanes, entonces el electrón se va a deflectar o hacia arriba o se va a deflectar hacia abajo. Es decir, su trayectoria va a ser hacia arriba. Vamos a llamarle a eso spin, un medio. Si un electrón hace esto, quiere decir que esa propiedad intrínseca, ese momento angular, es más un medio, y si hace esto, es menos un medio. No va a ser nada entre medio de esas dos cosas. Va a ser solo esas dos cosas, ¿ok? Las partículas de la naturaleza pueden tener spin un medio, qué sé yo, o otros spins. Pero vamos a tomar ese ejemplo por ahora. Entonces, están ahí dibujados. Tenemos un electrón que tiene su spin, ¿ok? Y vamos a poner la flecha hacia arriba. Si el electrón cuando pasa a través de un campo magnético se deflecta hacia arriba, y vamos a poner la flecha hacia abajo si cuando el electrón pasa a través del campo magnético se deflecta hacia abajo. Y ahora vamos a hacer el siguiente experimento. Entonces, vamos a tomar un electrón, pero el electrón, ¿ok? Estamos diciendo, es una partícula cuántica. Eso quiere decir que tiene una función de onda asociada, ¿ok? Y además tiene un spin, pero nuevamente es una partícula cuántica, ¿ok? Y el electrón en realidad tiene un spin más un medio o menos un medio. Voy a corregir, tiene un spin más un medio y menos un medio. Voy a corregir, tiene una superposición de estados de spin más un medio y menos un medio, ¿ok? Entonces supongamos que el electrón está en un lugar del núcleo, listo, tiene fija su energía y ya sabemos el orbital en que está, perfecto. Pero ahora, lo que a mí me preocupa es el spin del electrón. Yo tengo mi electrón, ¿ok? O mi partícula, ¿ok? Que está en esta superposición de estados cuánticos, ¿ok? Que puede tener spin un medio, que tiene spin un medio y tiene spin menos un medio.
¿ok? Y lo hago pasar por un polarizador. Cuando yo hago pasar este electrón con esta superposición de estados cuánticos, de spin, yo voy a tener que el 50%, y hago pasar varios electrones, voy a tener que el 50% de los electrones se deflectan hacia arriba y que el 50% de los electrones se deflectan hacia abajo. ¿Ok? Ahora voy a hacer lo siguiente, voy a rotar el imán y voy a hacer pasar nuevamente, ¿ok? Voy a hacer pasar mis electrones, ¿ok? Voy a partir, voy a hacer el experimento de nuevo, voy a rotar el imán, voy a pasar otra vez este electrón, que está en esta superposición de estados, ¿ok? Esta suma, ¿ok? De spin, esta suma de posibilidades, spin 1/2 y spin -1/2. Si hago esa operación, lo que yo voy a ver es que el 100% de los electrones se va a deflectar, por ejemplo, hacia la derecha. ¿Por qué esto es importante? Porque acá viene el cambio con la teoría de probabilidades. La mecánica cuántica no es una teoría de probabilidades. ¿Ok? La mecánica cuántica es diferente. Yo no estoy diciendo que el electrón tenga spin 1/2 o más 1/2 o menos 1/2. Estoy diciendo que el electrón tiene ambos. Lo que estoy diciendo es que la propiedad más 1/2 más menos 1/2 es un estado puro. Y la manera de probarlo es poner un polarizador, ¿cierto? O poner el imán a lo largo del eje X, y lo que yo observo es que el 100% de los imanes pasa, de los electrones pasa. Y lo que quiere decir eso es que el estado cuántico puro, que nosotros llamamos X, consiste de spin más 1/2 y menos 1/2. Entonces acá lo que estoy tratando de decir es que la función de onda de una partícula cuántica es una superposición de estados cuánticos, pero no son O, son I, son todos a la vez. Y cuando yo mido, selecciono uno de esos, pero son todos. Ese estado más 1/2 más menos 1/2 es un estado puro. Esa es la función de onda de esa partícula. ¿Ok? Sí. Este es el experimento de Young de la doble rendija, que se usó en su momento para demostrar el comportamiento ondulatorio de la luz. ¿Qué comportamiento tiene cualquier onda? ¿Cómo uno dice que uno tiene una onda? Porque la onda, cuando la hace pasar a través de unos orificios, hago pasar el agua a través del colador, pasa por todos los agujeros, esencialmente. La onda, si yo la aplico, prendo una linterna, ¿okay? Ahí en la fuente, y están las dos rendijas, los dos orificios, la onda pasa a través de los dos orificios. Y eso deja una marca en una pantalla que se llama un patrón de interferencia. Entonces, cada vez que pasa algo, ¿okay? A través de estas dos rendijas, si es una onda, va a dejar un patrón de interferencia, en que el negro significa que una cresta y un valle de las ondas, ¿okay? Se interfirieron de manera destructiva, ¿okay? Una onda, una cresta cancela un valle, y cuando tengo una franja blanca, quiere decir que dos crestas se sumaron, ¿ok? Eso significa, las ondas tienen esa cualidad que interfieren, y uno lo puede ver haciendo experimentos con el agua, etc. ¿Ok? Es algo que para nosotros es fácil de experimentar a diario. Y el experimento fue el siguiente después. Pero ahora pensemos que si tiramos electrones, el electrón, ¿cierto? Si es una onda, ¿ok? Y yo tiro un electrón, va a dejar una marca en la pared, ¿ok? Va a dejar una marca donde llego. Tiro otro electrón, qué sé yo, otra marca. Y empiezo a tirar electrones. Y si tiro varios, después de un rato, lo que yo encuentro no es la distribución normal de Mario Ponce. Es un patrón de interferencia. ¿Ok? La partícula, el electrón, no está aquí o allá. Está aquí y allá. Está en los dos lugares. Esto no es que yo no sé dónde el electrón va a llegar, ¿ok? Y por eso que después yo tengo una distribución normal. Esto es que el electrón es las dos cosas. Es una onda y pasa literalmente por los dos agujeros.
Pero aquí parten los problemas. Esto es un resultado, una foto de un paper que acaba de salir, en una revista científica. Lo que hacen acá es que toman un núcleo de un átomo de actinio, que es un núcleo inestable, y se rompe el núcleo, y el núcleo emite lo que se llama partículas alfa, que son átomos de helio, que son esencialmente 2 protones y dos neutrones. ¿Por qué se hacen estas cosas? Porque en particular estas partículas alfa se usan de manera terapéutica para tratar ciertos cánceres. Para ciertos cánceres las partículas alfa son apropiadas para radiación. Y acá lo que hacen estos individuos es traquear, es decir, seguir la trayectoria de estos átomos, de estos núcleos de helio, y cuando uno mira la figura, lo que uno ve yo no veo ondas, yo veo trayectorias rectas, como si fueran pelotas de tenis que van atravesando cierto lugar, y los colores son porque van tiñendo partículas. Estas partículas alfa salen radiadas, ¿cierto?, de este átomo de actinio, y esencialmente chocan con marcadores que tienen colores, y donde va chocando esta partícula alfa va dejando un color violeta, que son los colores que se ven ahí, y uno lo que puede ver a partir de esa fotografía es que las partículas alfa están describiendo una trayectoria como la que sería de una partícula clásica, siguiendo la ley de Newton. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa? Entonces, eso fue lo que los físicos, primero, para poder lidiar con este problema. Y era un problema porque esencialmente considerar a los electrones y a las partículas pequeñas como ondas y aplicar la ecuación de Schrödinger para entender la dinámica de esas partículas y dar cuenta de todos los experimentos, era fantástico porque todo calzaba perfecto, y todo lo que empezamos a hacer en tecnología funcionaba fantástico. Y entonces había que hacer calzar 2 cosas. Lo que uno tenía en los experimentos, ¿cierto?, con esta contradicción aparentemente que ocurría, que cuando yo tenía la partícula en estado puro era una onda, pero yo medía la partícula y entonces la partícula pasaba, no era ya una onda, no tenía este comportamiento ondulatorio, sino que se comportaba como una partícula. Y ahí aparece entonces la dualidad onda-partícula, que está en la mayoría de los libros que nosotros usamos hoy en día para enseñar mecánica cuántica. Entonces, lo que dice es onda cuando no medimos, partícula cuando medimos. Y así funcionamos. Hasta que aparece la idea, otra idea más. Entonces tenemos cuantización de la energía, tenemos las partículas se comportan como ondas, tenemos la ecuación de Schrödinger, tenemos la onda es una superposición, de ondas, La función de onda es un estado de una partícula que es una superposición de estados, Y aparece otra cosa que se llama el entrelazamiento cuántico. Y esta es una propiedad que no entendemos bien de dónde viene, que se ha medido, hay varios experimentos que se han medido y se está usando. ¿De qué se trata? Cuando yo tengo una partícula, por ejemplo, tengo un núcleo de uranio, supongamos que yo rompo este núcleo y originalmente tiene spin, momento angular, 0. Y salen expelidas 2 partículas. El momento angular, el spin, es lo que nosotros llamamos una cantidad conservada. A uno le dicen en el colegio, la energía se conserva, el momento angular se conserva. Entonces, si yo tengo un núcleo que es inestable, y que tiene spin 0 originalmente, la suma del spin de todo lo que está dentro suma a 0, qué sé yo, y supongamos que hay 2 partículas, salen estas 2 partículas, entonces obligadamente estas 2 partículas van a sumar el spin de ambas, tiene que sumar 0. Eso quiere decir que el spin de la partícula 1 que sale, por ejemplo, salen 2, más el spin de la partícula 2 tiene que ser 0, de alguna manera. Ese es un estado que sale
preparado así, ¿ok? ¿Qué es lo que dice el entrelazamiento cuántico? Dice que sale una partícula para allá, sale otra partícula para allá. Yo, por ejemplo, mido, ¿ok?, el spin de la primera partícula. ¿Cómo? De la manera que yo mostré, poniendo un imán y viendo hacia dónde se deflecta, ¿ok? Y yo mido que el spin de la partícula 1 es más 1/2, entonces inmediatamente, ¿ok?, el spin de la partícula 2 es menos 1/2. Pero acá hay que poner atención, porque yo les dije, cada partícula está en una superposición siempre, ¿ok?, de más 1/2 y menos 1/2. Yo medí una partícula, eso quiere decir, como yo medí, ¿cierto?, puse un imán, yo sé, ¿ok?, que está en un estado más 1/2, y no es que por descarte yo asuma que la otra partícula está en estado menos 1/2 porque tienen que sumar 0. Es que literalmente la partícula 2, ¿ok?, adopta el estado menos 1/2 el spin. Es decir, si se pudiera hacer una medida instantánea, ¿ok?, que se ha hecho dentro de las posibilidades de nuestros experimentos hoy en día en la Tierra, ¿ok?, la partícula 2 instantáneamente, no importa lo lejos que está, ¿ok?, va a seleccionar el estado menos 1/2 si la partícula 1 está más 1/2 y viceversa, ¿ok? Eso es lo que se llama entrelazamiento cuántico. Es decir, cuando salen las dos partículas del núcleo, no es que salga la partícula 1 con la función de onda de la partícula 1 y salga la partícula 2 con la función de onda de la partícula 2. Es decir, no es que salga la partícula 1 con su función de onda, spin más 1/2 más spin menos 1/2 partido por raíz de 2, y la partícula 2 con su más 1/2 menos 1/2 partido por raíz de 2. Sino que lo que sale del núcleo es un objeto compuesto con una función de onda. La función de onda de la partícula 1 y de la partícula 2. Este es un nuevo estado puro, que no tiene sentido verlo al comienzo como un estado, como una separación de estados. Es uno solo objeto, es el objeto compuesto de la partícula 1 y 2. Y esa condición de entrelazamiento no se pierde en el tiempo ni se pierde en el espacio. ¿Okay? De hecho, viola dos cosas importantes en física, ¿okay? que es una particular localidad, ¿okay? Bueno, pero no vamos a entrar ahí. Entonces, de tal manera que cuando yo mido una, inmediatamente sé la otra, porque este es un objeto compuesto. No es una y la otra, ahora es la función de onda de la 1 y la 2. Ese es el entrelazamiento cuántico, ¿ok? Entonces, una función de onda para las dos partículas. Y la superposición cuántica es el origen es la razón de por qué estamos haciendo computadores cuánticos. Cuando yo tengo un bit, yo tengo un 0 y un 1, ¿ok? Y en un computador clásico tengo millones de 0 y millones de 1, ¿ok? Y yo tengo que manipularlos para que la máquina haga lo que yo quiero. En computadores cuánticos existe, en vez de un bit, existe lo que se llama un qubit, ¿ok? ¿Y qué es un qubit? Un qubit es un objeto que está compuesto, por ejemplo, de dos partículas cuánticas, ¿ok? Cada partícula cuántica, si yo digo que yo tengo una partícula cuántica que tiene dos estados, spin más 1/2 y spin menos 1/2, ¿ok? Entonces yo tengo un qubit, ¿ok?, que es este estado cuántico que ahora tiene 4 posibles estados. Y este qubit, ¿ok?, que es este entrelazamiento de dos partículas, por ejemplo, ¿ok?, y que tiene estos 4 posibles estados, ahora lo que yo hago es entrelazarlo con otro qubit, ¿ok? Y entonces ahora tengo una función de onda, ¿ok?, que está compuesto de estas dos qubits que están entrelazadas, ¿ok? ¿Cuál es el desafío esencialmente en un computador cuántico? Mantener este entrelazamiento entre varios
qubit, preparar, ¿ok?, estados cuánticos entrelazados. ¿Qué quiere decir? Preparar estados cuánticos que se rigen por una sola función de onda. ¿Por qué? Porque yo, si quiero controlar lo que hace este computador, tengo simplemente que controlar esa función de onda. Y cuando yo tengo el control de esa función de onda, tengo varias operaciones que están ocurriendo al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, eso es lo diferente. No es que tengo que cambiar uno y el otro, y el otro, y el otro, porque tienen funciones de onda cada uno asociado a cada uno de ellos. Es que tengo una función de onda asociado a todos. Es un phi de 1,2,3,4,n. ¿Ok? ¿Qué hay hoy en día? Hay computadores cuánticos que tienen unos pocos qubits y que ya están haciendo lo que hace un computador clásico. ¿Cuál es el desafío? El desafío es la de coherencia. ¿Ok? Entonces acá viene la respuesta de por qué. Cuando nosotros medimos, ¿ok?, la partícula alfa, lo que vemos son trayectorias de línea recta. Entonces, las partículas son superposición de estados. Yo puedo preparar una partícula cuántica, ¿ok?, y entrelazarla de manera tal que quede entrelazada con otra partícula cuántica. ¿Ok? Pero así como yo puedo entrelazar dos partículas cuánticas, por ejemplo, a partir de un núcleo que tiene spin 0 y liberando estas dos partículas que tienen que sumar spin 0 y quedan entrelazadas, ¿ok?, para siempre, a no ser que ese sistema también interactúe o se entrelace con algo más. ¿Ok? Y la decoherencia, lo que rompe, ¿ok?, ese entrelazamiento entre las partículas, uno. Y lo que además rompe la superposición de estado, es decir, lo que para una partícula hace que uno mida el electrón yendo hacia arriba, por un lado, y que además, si yo, por ejemplo, tengo un sistema de dos electrones entrelazados, rompe ese entrelazamiento y hace que los qubits, ¿ok?, sean inestables, es el entrelazamiento con el medio ambiente. ¿Ok? Entonces las partículas alfa salen del núcleo y esas partículas alfa interactúan con partículas de aire, con los marcadores que están tiñendo sus trayectorias, con los fotones que puedan haber en el medio, y entonces esas partículas que están en el aire esencialmente afectan, ¿ok?, la trayectoria, pasan a ser parte de la función de onda de mi partícula cuántica, ¿ok?, seleccionan un estado y lo que uno ve esencialmente son esas trayectorias. ¿Ok? La decoherencia es interacción con el medio. ¿Ok? Entonces, todo se rige por la ecuación de Schrödinger. La función de onda es una suma ponderada de estados. La función de onda es una suma ponderada de posibilidades. ¿Ok? Y existe lo que es el entrelazamiento cuántico. ¿Ok? Y acá vuelvo a lo que dice Joaquín y abro la discusión. Y así como se entrelazan las partículas con los fotones, nosotros estamos hechos de electrones, los electrones son partículas cuánticas, ¿ok? Estamos en un lugar fijo porque estamos interactuando con el medio, ¿ok?, pero esencialmente todo el universo está entrelazado y hay una función de onda para todo el universo. Gracias. Justamente eso era lo que, o sea, una función de onda para todo el universo, finalmente. Si todos se responden ante la misma, o sea, si todos van a responder igual, porque no somos todos la misma cuestión. No. No. ¿Y cuál es la pregunta, Magda? Una pregunta, es una... Porque yo sé, porque es rico escuchar, hay una función de onda para el universo, pero es Una, importante entender una cómo tú grande. llegas a ese clímax, porque hay un trabajo de atrás, no es casual, ¿ok? Es una, o sea, no lo estás regalando como un regalito de amoroso de un chiche de viernes. Hay una función de onda. ¿Qué te está diciendo ¿Qué me Mario, quiere que está decir? metiendo la cuchara? ¿Qué Ah. me...? No. Eso fueron ellas. Ellas. Ya. Oye, ellas son las encargadas de las preguntas. Sí, oye, lo que pasa es que estamos medio... Tenemos que estar saliendo de acá en 20 minutos. Así que
Pucha, sí. Bueno, vamos Ya, a la pero vamos al pregunta. grano, Magda. Haz tu pregunta. Ya. ¿Podrías decirme muy brevemente, para no quitarle tiempo a las preguntas del público, explícame, puedes detenerte, una gran función de onda? ¿Podría ser el universo una gran función de onda? Sí. Todo el universo, expansión y todo. Una gran Sí, función de yo, onda. yo quería explicarle el gato de Schrödinger, pero no tuve tiempo. Sí, No, pero andaba no, el gato ¿viste? por ahí, ¿Ya no se fue. está? Ya se fue. ¿Ya se murió? Sí. ¿Desapareció? Sí. Pero eso tiene una razón de ser. O sea, los elementos fundamentales para llegar a esa conclusión son la superposición de estado, ¿ok? Y son el entrelazamiento cuántico, en la medida que las partículas... Parte de una confabulación. Las partículas están entrelazadas, ¿ok? Y lo que significa esencialmente entrelazar, significa que hay una función, un phi de todo, ¿ok? Eso. Pero tú me puedes preguntar por qué, pero lo que pasa es que hacer esas preguntas... Es la señal, dicen, ya. Puede ser la pila también, ya. Hay que definirlas bien. Entonces, hacer una pregunta así de abierta, y yo no sé, quizás Joaquín está en desacuerdo conmigo, me parece, uno a veces le dice eso, pregunta mal definida. Tiene que hacer una pregunta más pequeñita, partir por algo más piola. Entonces uno piensa ya, sistema, ¿qué pasa en el gato de Schrödinger, por ejemplo, si tú quieres verlo así? ¿Cuál es el gato de Schrödinger? ¿Cómo uno ve el gato de Schrödinger de manera clásica? Ya, ¿cuál era el experimento eso? Schrödinger dice, ya, supongamos que tenemos un gato en una caja, ¿ok? Y la caja tiene un sensor que mide las radiaciones, ¿okay? Que salen de un núcleo inestable. Y resulta que si el sensor mide, qué sé yo, la partícula cuántica en cierto estado, entonces abre el sensor de un gas y sale un gas letal y de cianuro, no sé, y mata al gato. Y si mide otra cosa el detector, entonces no sale el gas y el gato está vivo. ¿Okay? Entonces, ese es el gato de Schrödinger. Y entonces ahí dice, ya, el gato está en una superposición de estado. Entonces, ¿cuál es la visión clásica? Bueno, entonces dice, ¿cómo yo voy a saber? Cuando yo abro la caja, esencialmente, yo veo el gato y el gato está vivo, ¿ok? Y en el paradigma clásico, o el gato está muerto. Y la verdad es que el gato está vivo o muerto, pero eso es una cosa que es semántica, más bien es porque yo no sé si el gato está vivo o está muerto porque la caja está cerrada, pero en la medida que yo abro la caja, entonces yo abro la caja y sé, ay, el gato está muerto. Entonces el gato tiene una probabilidad de 50 de estar vivo, 50 de estar muerto. ¿Okay? Eso es lo que dice el paradigma clásico. ¿Okay? Y que en realidad la incerteza radica en mi ignorancia. ¿Okay? Los físicos decimos no. El gato está vivo y muerto. ¿Okay? El gato está vivo y muerto. Y el gato además está interactuando con el medio en la caja. ¿Okay? Y tiene una función de onda que está compuesta del medio, porque el gato que está en la caja, ¿cierto? Que está vivo y muerto, un gato muerto, van a haber fotones que van a afectar el gato muerto, y el gato vivo van a haber otras partículas ahí que van a interactuar con el gato vivo. ¿Okay? Entonces uno tiene adentro de la caja esencialmente una superposición del gato muerto con el ambiente donde el gato está muerto y el gato vivo con el ambiente donde el gato está vivo. Y yo soy una partícula cuántica que tiene una función de onda asociada, ¿cierto? Que abre la caja. Y cuando yo abro la caja paso a ser parte de esas funciones de ondas, de esa superposición de funciones de onda del gato vivo con el ambiente del gato vivo y el gato muerto con el ambiente del gato muerto. Y hay dos funciones de onda. Yo donde veo, en un estado cuántico, porque yo perdí mi coherencia, ya no soy una superposición de estado porque choqué con un montón de electrones y fotones en mi vida, okay, estoy acá, abro la caja y paso a estar entrelazada con la función de onda del gato vivo y el ambiente vivo y la función de onda del gato muerto y el ambiente del gato muerto. Y esos son dos funciones de onda
que son ortogonales en el sentido matemático, que no interactúan entre ellos, y esos son dos mundos, ¿ok? Y la realidad entonces es una superposición de estados. Y así como yo interactúo con el gato interactúa con el ambiente es todo lo demás, entonces es una función de onda. Y la realidad es una superposición de esas funciones de onda. Eso. Eso. Oye, una pregunta. Pero esta es para todos. ¿Vieron Interestelar? ¿Vieron o no? Yo tampoco. Podría ser el momento. Bueno, pero vamos con las preguntas del público. La tenían que mandar al QR, pues. ¿Pero la mandaron al QR o no la mandaron al QR? Sí, están allá las preguntas. Sí. Veamos. Esteban, no suena. ¿Ahí está empezando a sonar? Sí, ahí sí. Ya. En honor al tiempo, escogimos 3 de todas las preguntas que llegaron. La primera es de Renato para Joaquín Gianotti. La pregunta dice, ¿cómo conversa la idea de una realidad fundamentalmente matemática con el libre albedrío? Si todo es causa y efecto, la libertad del ser humano queda a merced del universo. No me hagan preguntas difíciles, que hago clase mañana. Sí, es una súper buena pregunta. Y la respuesta es que cuando hay 2 opciones. Una opción es aceptar que nuestra concepción de libre arbitrio es en algún sentido incompatible o contradictoria con lo que conocemos sobre la realidad matemática. La otra opción, la que me gusta un poco más, es recordarse que la mecánica cuántica es una teoría de la naturaleza y no es para nada claro que el libre albedrío tiene que ver con la naturaleza. Y entonces hay muchas posturas distintas. Uno puede pensar que libre arbitrio es una ficción muy útil para vivir en una sociedad, para ser responsable de nuestra acción. Y eso es totalmente independiente respecto sobre si, no sé, la interpretación de Everett es correcta o la interpretación de Copenhague es correcta. No son cosas independientes. Entonces, como mi respuesta es también enfatizar que una teoría física del todo es una teoría del todo, pero del mundo físico. Y hay cosas que se quedan afuera. Por ejemplo, el libre arbitrio. Entonces, yo no veo mucha incompatibilidad. Y la pregunta más interesante es sobre, ok, ¿cuál es la concepción mejor para pensar al libre arbitrio? Pero no, yo creo que muchas personas tienen esa duda que la mecánica cuántica nos va, un poco como comentaba Paula al final, que estamos todos entrelazados, entonces no existimos como individuos, existe solo... No es así, porque hay un concepto de individualidad que tiene que ver al nivel no fundamental de personas, y el nivel donde existe el libre arbitrio, en una cierta manera de pensarlo, y al nivel fundamental y físico, y no hay incompatibilidad, son niveles distintos. Y sí, esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Igual es raro pensar el libre albedrío como algo separado de la naturaleza. ¿Cómo podría haber algo fuera de la naturaleza? Yo no quiero tomar más tiempo a otra pregunta, pero... pero no... Es decir, la mente, o sea, el libre albedrío, lo humano, lo que está en un sentir interno subjetivo, ¿podría escindirse de las leyes de la naturaleza? ¿Podría estar separado de la naturaleza? Porque depende, esa es la respuesta típica filosófica, depende de que uno entiende por ¿De naturaleza. dónde estamos hablando? Pero sí, podría ser separado de la ley física, porque la ley física tiene que ver con exactamente... Aquí es muy interesante que estamos de acuerdo, física y filosofía. Es súper importante aclarar el dominio explicativo de una teoría. El libre arbitrio no tiene que... yo creo que es muy trendy poner toda la cosa, la conciencia, el libre arbitrio.
en la mecánica cuántica. Eso no, para ahora la teoría es incompleta, claramente. Cuando la teoría va a ser completa es muy interesante porque los correlatos van a ser correlatos físicos, pero si hay algo que se queda afuera, eso ya lo sabemos, porque no está ahora en la teoría física. Y eso no va a cambiar, si no, claro, puede ser que seamos totalmente incorrectos respecto a nuestra evidencia científica, entonces necesitamos incluir el libre arbitrio, pero no creo que va a ser. Nosotros no nos preocupamos de ese tipo de cosas. Exactamente. O sea, son preguntas que son dominio. Nosotros no estamos preocupados de la psicología. Nosotros estamos tratando de entender la naturaleza, Magda, ¿cachai? Y la identidad de las personas con todo lo valioso que somos todos y nuestra identidad no tiene nada que ver con esto. No, lo que yo estoy diciendo solamente, y estoy solamente lo sosteniendo aquí para poder decir algo entre tanta gente, ¿no? No, mentira. Lo que quiero decir en serio es que independiente de cuáles sean los objetivos de tus investigaciones, independiente de cuáles sean los planteamientos de la filosofía, independiente de lo que puede ser medido y lo que no, ¿ya? Lo que no puede ser medido igual no puede escindirse de la naturaleza, porque si tú tomas izquierda o derecha, ya sea porque tenías un magneto o tenías una experiencia previa que te hace doblar a la izquierda o a la derecha, igual vas a doblar a la derecha o a la izquierda por factores que son previos y que están determinados por tu entorno o por tu experiencia subjetiva. Nunca nada va a poder escindirse del todo, nada se puede escindir de algo, aunque sea